¿Cuáles son las acciones que debemos llevar a cabo para que llegado ese momento se pueda vender? ¿Cuáles son los criterios que se utilizan? ¿Es facturación? ¿Son ganancias? Eso es proyectar a X años, según el negocio de que se trate, y traer al valor de hoy cuánto valen esos flujos futuros. Cuando uno compra la empresa, saber cuáles son las condiciones que va a comprar ese negocio. Bienvenidos a otro podcast de Lagom Asesores Financieros. En este caso vamos a hablar de las ventas de las empresas. Nosotros como emprendedores construimos una empresa y en algún momento muchos de nosotros pensamos en poder venderla. Pero ¿cómo hacemos para concretar estas ventas? ¿De qué manera podemos atraer inversionistas? Es lo que vamos a estar hablando en esta entrevista junto a Jonathan Lacuesta. Jonathan, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, Santi. Así que gracias por estar aquí junto con nosotros, co-creando este espacio. Es el sueño de muchos emprendedores poder construir esa empresa, arrancarla de cero, ver esa unidad de negocio, todo lo que implica arrancar un proyecto y finalmente decir, bueno, están los sistemas armados, está la estructura armada, la quiero vender. ¿Cómo hacemos para vender la empresa? Y bueno, yo acá me gustaría, digamos, es cierto que hoy, digamos, hay todo un ecosistema emprendedor que no había al menos en la región, en nuestro país particularmente estos últimos años, o sea, miro algunos años para atrás, no tan lejanos, y es verdad que, digamos, todo este ecosistema que se ha creado ya como que nace con esa mirada, ya como que tiene ese espíritu de vender el negocio, pero no me quiero olvidar de las empresas que hoy están activas y ya tienen determinado track record y muchos años en el mercado, que no están mirando esta ecuación o no se están haciendo esta pregunta de qué va a pasar cuando ese founder, ese dueño se retire. ¿Qué voy a hacer? ¿La voy a vender o directamente cuando yo me jubile bajo la persiana y la empresa se jubila conmigo? Entonces, y ese es el punto que a mí a nivel profesional más la palabra no es desvela, pero ocupa, como querer transmitir y dar ese mensaje de que las empresas son activos que si los ponemos en funcionamiento, en determinado funcionamiento, tal cual lo expresaste al comienzo, de tener esos roles, procesos organizados, el sistema, el equipo, los clientes, todo validado. O sea, casi que funcione sola, digamos. Que funcione sola, esa empresa se venda. Entonces, creo que ahí está el desafío que debemos trabajar y transmitir para decirle a todos los empresarios que tienen una empresa que ese activo se puede vender y que cuáles son las acciones que debemos llevar a cabo para que llegado ese momento se pueda vender. Y qué es lo que están mirando los inversores del otro lado para poder evaluar positivamente mi negocio. Es muy difícil vender una empresa que no tiene estructura, que no tiene procesos, que no está todo muy definido. Ese es el perfil de las cosas que hay que mejorar para lograr esta venta. Y acá te estoy siendo un poco esquivo en las preguntas, pero con un sentido. Arrancaste hablando por los de startup, de que nacen, tienen esa empresa que van a vender y que quieren, y yo me fui por el lado de las pymes. Ahora me hablaste de las pymes y yo te voy para el lado de las startup. ¿Y por qué te lo digo? Porque la respuesta que te doy es que ¿qué miran los inversores o los grandes fondos de los venture capital que invierten en startup? ¿Qué es lo que miran estos inversores a la hora de invertir en un negocio? Lo primero es en el equipo. ¿Hay un equipo capaz de llevar a cabo este objetivo, de cumplir los objetivos que tiene esta empresa? ¿Sí o no? Porque si no lo hay, no van a invertir $1 en ese negocio. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿vos tenés el equipo adecuado, capacitado, con roles y procesos definidos? ¿Esos procesos están documentados? ¿La operación está bien gestionada? ¿Cuánto depende de vos la empresa? Porque si la empresa depende mucho de vos, con seguridad, cuando te quieran venir a comprar, te van a decir, señor, usted está incluido. Y se queda aquí durante 4 o 5 años, hasta tanto nosotros podamos tomar el control de la operación de este negocio. Entonces, ¿qué debemos mirar?
y por eso fui esquivo y me fui al tema de startup, es que los equipos son claves, los roles y procesos son claves, y sin duda que estamos hablando de una empresa que ya está validada, que tiene un mercado, que tiene clientes y que funciona. Ni que hablar, van a mirar el historial de tu rentabilidad. Negocio que es rentable, no es rentable, negocio que no se vende. Excepto que sea un negocio estratégico en la cadena de valor de alguna industria específica. Eso puede pasar, porque en las sinergias se pueden desarrollar, se puede crear valor. Ahora, también como dueño de empresa, si yo quiero vender mi empresa y capaz que no tiene toda esta estructura de la que hablábamos, el equipo, los procesos, termina valiendo menos, en caso de que aparezca algún interesado en comprarla. Entonces quizá para aumentar el valor de mi empresa tengo que empezar en este momento a pensar en armar toda esa estructura para profesionalizarla y después tener más posibilidad de venta y capaz que más posibilidad del monto en que la estoy vendiendo. Sin duda. A ver, hay dos cosas. Ese es un aspecto importante, muy importante, de que la operación, digamos, yo no puedo comprar un negocio que me dan la llave y al otro día la empresa no sé cómo ponerla en marcha. Digamos, tiene que ser un negocio que funcione y que funcione con cierta autonomía. Eso es clave. Ahora, en finanzas hablamos de caja. Entonces, ¿cuál es la capacidad de esta empresa de generar flujos de caja a futuro? Y eso es lo que vamos a ver, en definitiva. O sea, un negocio vale por cuánto caja genera, digamos, directamente. A nivel financiero, la evaluación de una empresa es la evaluación de esos flujos de fondos futuros que genera el negocio proyectado. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan? ¿Es facturación? ¿Son ganancias? ¿Proyectado cuántos años en promedio? Depende obviamente del rubro, la empresa, pero ¿cuáles son los criterios que se manejan hoy? Y bueno, digamos, dentro de los aspectos fundamentales, los fundamentos de la evaluación, tenés el flujo de caja descontado. Eso es proyectar a X años, según el negocio de que se trate, y traer al valor de hoy cuánto valen esos flujos futuros. Se descuenta una tasa que se calcula en función al riesgo y a los retornos, y se trae a valor de hoy esos flujos de fondos futuros. Ese es el aspecto, digamos, fundamental de una evaluación. Después, otra forma de evaluar es por múltiplos. En mercados más profundos le llamamos aquellos mercados donde hay muchas transacciones y son, digamos, de negocio, por ejemplo, una bolsa de valores, un mercado profundo, donde uno puede ver cuáles son las transacciones y a qué valor se está operando. Generalmente uno puede hacer, digamos, el análisis de múltiplos y ahí sacar como resultado del valor de la transacción cuántas facturas mensuales o cuántas cantidad de meses de facturación vale tal o cual empresa. Generalmente cuando hacemos evaluación de empresa hacemos ese flujo de fondos descontado y vamos al mercado para validar operaciones similares a cuántos EBITDAs se vendió, cuántas ventas equivalen a ese precio de venta. Y a este precio de venta también se le suma el precio del valor de los activos que tenga la empresa, ¿no? Ya sea un inmueble, todo lo que puede incluir dentro de la lista de activos. Sí, generalmente, el flujo de fondo descontado tiene un valor per se del negocio, los activos tienen otro valor. Sí. ¿Cuándo sé que es el momento ideal para vender mi empresa? Y bueno, es muy, digamos, depende del negocio en el que vos estés, depende del objetivo por el cual creaste esa empresa. Yo creo que ahí hay dos aspectos desde mi punto de vista. Uno es el más personal. ¿Cuál es tu mirada estratégica de ese negocio? ¿Cuál es tu objetivo detrás de la creación de ese negocio? Que digamos, en el mundo más, este ecosistema de startup, como que crear un negocio, venderlo, es parte como que ya está en una mirada de mediano plazo, no tan largo. Después en empresas más tradicionales, yo creo que
la realidad que son empresas que trascienden las generaciones. Son muchas empresas de estas son empresas familiares que no están destinadas para la venta. Pero es un buen ejercicio resolver cuáles son los dilemas que tendríamos que resolver a nivel de la empresa para venderla, para estar preparado en ocasión de que no podamos continuar, o la familia o uno personalmente no pueda continuar ese negocio, qué hacer para poderla vender. Porque siempre hay oportunidades en el mercado, ya sea un competidor, ya sea alguien que quiere entrar en ese mercado, ya sea alguien hasta incluso por sinergia de su propia cadena de valor, incorporar una función en su empresa que no tenía y lo hace adquiriendo otra compañía. Entonces, creo que la respuesta ahí es relativa y depende mucho del objetivo con el cual se creó la empresa. Hablemos de comprar empresas. Tengo mi empresa, tengo intenciones de comprar otra empresa, ya sea por un tema estratégico, ¿qué tengo que tener en cuenta en ese momento? ¿De qué manera puedo financiar la compra de esa empresa? ¿Es con el mismo flujo de caja de la empresa que estoy comprando? ¿Cómo se maneja hoy en el mercado eso? Y bueno, es una decisión de inversión. Y acá... trae riesgos, como todo. O sea, digamos, comprar una empresa es un riesgo de economía real. Uno acá tiene que, digamos, internalizar toda esta cuestión de cuáles son los riesgos que están asociados en cada negocio. Digamos, nosotros en finanzas decimos que el bono americano es la tasa libre de riesgo. Es el único instrumento financiero que no tiene riesgo, ¿tá? Partiendo de esa base, uno tiene que mirar cuánto nos paga ese bono. Hoy está en el entorno del 5%, 4-5% ha ido variando, pero se ha mantenido bastante estable en los últimos años. Entonces, si a mí me ofrecen un negocio que está por debajo de ese valor, comprar el bono. Comprar el bono, ¿no? Digo, eso es como un concepto. Si está por encima de ese valor, todo lo que esté por encima de ese valor y cuanto más lejos de ese valor es directamente proporcional al riesgo que estoy comprando. Entonces, y no es lo mismo una empresa en Estados Unidos que una empresa en Uruguay o una empresa en el límite de Ucrania con Rusia, ¿no? Hay que leer las coyunturas y los contextos donde están localizadas cada una de estas empresas. O en la Franja de Gaza, ¿me explico? O sea, uno tiene que medir los riesgos y las economías donde están, y sobre todo también de cuando uno compra la empresa, saber cuáles son las condiciones que va a comprar ese negocio. Cuál es el track record de esa empresa, quien la administra la va a continuar administrando, la voy a administrar yo, vuelvo a las mismas premisas, el equipo, los sistemas, los roles, los procesos, quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, dónde están. O sea, tengo que hacer un análisis de riesgo 360. Y ni que hablar, cuando vas a comprar una empresa tenés que ver qué es lo que vas a comprar. ¿Vas a comprar el establecimiento comercial o vas a comprar la sociedad de esa empresa? Porque si vas a comprar la sociedad de esa empresa tenés que hacer una debida diligencia, donde tenés que hacer un análisis exhaustivo hacia atrás de toda la situación de las liquidaciones de impuestos, las liquidaciones de sueldos, toda la situación. Para no tener sorpresas, digamos. Y sí, o sea, eso es un due diligence que le llamamos, que forma parte del proceso de compra, que tiene que ser un análisis exhaustivo y profesional. Desde ahí entran contadores, escribanos, abogados, diferentes analistas a darle una mirada 360 a los diferentes aspectos. Jonathan, muchas gracias por estos minutos. Un placer. Nos volvemos a encontrar en el próximo video aquí en el canal de YouTube de Lagom Asesores Financieros.